Saludos, mi nombre es Daniel Kemper y esta es la lección 10 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Topología de compuerta común y seguidor de fuente. Comencemos. Hoy vamos a ver tapa de compuerta común para el MOSFET. Entonces, bueno, habiendo visto la topología de fuente común, es posible reutilizar algunos conceptos de estas otras topologías, o bien para estas topologías que nos faltan por ver. Estas poseen diferentes propiedades a las que ya vimos para la tapa de surtidor común. Entonces, bueno, su aplicación es igual de importante. Entonces, veamos que, bueno, en esta figura que tenemos acá, podemos ver cómo es esta topología. Y vemos que tenemos una polarización en la compuerta, que le vamos a llamar VB, y la entrada se aplica en el surtidor. Y la salida la vamos a censar o medir en el drenador o drenaje. Que al ser polarizada esta topología con una tensión apropiada aquí en la compuerta, esta se comporta como una tierra AC. Y de esta manera la compuerta es común a la entrada y la salida. Que bueno, de aquí surge su nombre, ¿verdad? Que entonces, bueno, aquí voy a poner en rojo. Esto va a ser una tierra AC, pongámosla acá. Cuando hagamos el análisis de pequeña señal, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, como siempre, hagamos un análisis del núcleo, que le vamos a llamar CG o Common Gate, compuerta común. Pues bueno, esas son las siglas en inglés. Que hagamos primeramente un análisis cualitativo, primeramente. Que veamos esta imagen que está acá. Que veamos que aquí tenemos la señal de entrada, VIN, aunque más apropiadamente esto debería ser una V minúscula, ¿verdad? Porque esto es variante. Entonces, si VIN aumenta por un valor delta V, aquí en el drenaje, digo en el surtidor, la tensión VGS, que va a ser esta que está acá, va a disminuir. ¿Por qué disminuye? Porque ven que aquí tenemos una tensión CD fija conectada a la compuerta en G. Entonces G va a ser un valor constante. Entonces, si tenemos un aumento de la tensión del surtidor, vean que esta diferencia va a disminuir. Entonces, bueno, con eso la tensión VGS decrece en la misma cantidad de este delta V. Con esto la corriente de drenaje cae por un valor Gm delta V. Entonces, bueno, pongámoslo acá. Si Vin aumenta en un valor delta V, que eso quiere decir que VGS disminuye por un valor delta V también. Esto, bueno, quiere decir también que la corriente de drenaje ID va a disminuir por un valor Gm delta V. Y eso también quiere decir que Vout va a aumentar por un valor Gm delta V RD. Que vean que este tipo de análisis cualitativo es bastante importante poder hacerlo. Que con esto, que podemos decir tal vez de una manera cualitativa o hacer un análisis aquí superficial, que la ganancia de tensión va a ser Gm RD.
que vean que esto se parece mucho a la topología de base común, que vean que comparten algunas similitudes, salvo las diferencias obvias de la física de cada transistor, ¿verdad? Que entonces vean que, bueno, en resumen, en esta topología, bueno, vean que tenemos una ganancia positiva, se parece mucho a la de la etapa de surtidor común, únicamente que la ganancia esa es negativa, esa es positiva, vean que tienen el mismo valor. Que esa ganancia sea positiva, se da que un incremento en Vin produce un incremento en Vout. Caso contrario que pasa en la otra topología, que un incremento en Vin produce un decremento en Vout. Entonces, bueno, de aquí surge la explicación del signo de esta ganancia. Que vean que también es posible encontrar este resultado mediante el análisis con el modelo de pequeña señal. Que para eso vamos a usar esta imagen acá. Entonces aquí vamos bueno, como hemos procedido siempre en este análisis, y vamos a hacer aquí una ley de corrientes de Kirchhoff al inicio, que eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Y lo segundo va a ser aplicar por acá una ley de tensión de Kirchhoff. Eso va a ser lo segundo. Que para ver cómo definir esta corriente, que eso usualmente la definía como que salía. Aquí la tengo entrando, pero bueno, a ver qué pasa. Que bueno, vamos a considerar inicialmente lambda igual 0, o sea, no vamos a considerar la modulación de largo de canal. Entonces en el nodo de salida vamos a tener que Gm, VGS, que es el valor de la corriente, que bueno, recordemos aquí esto debería ser una fuente dependiente, esto le podemos poner VGS también. Entonces Gm VGS, que va a ser este valor de corriente, va a ser igual a menos Vout entre RD. Entonces sí, bueno, la dirección de la corriente, vean que aquí vamos hacia abajo, o sea, va saliendo. Ambas salen, la suma de ambas da igual a 0. Entonces bueno, por eso nos queda esta negativa. Y de esta manera podemos despejar VGS, que va a ser igual a menos Vout entre Gm RD. Y vamos a tener eso por un lado. Ahora haciendo la ley de tensión de Kirchhoff en la entrada, o bien en la malla izquierda. Bueno, si comenzamos por acá, tenemos VGS positivo más Vin va a ser igual a 0. Significa que Vin va a ser igual a menos VGS. Vin igual a menos VGS. Entonces, bueno, vean que ya tenemos una expresión para Vout y VGS y Vin. Que bueno, incluso aquí más bien podemos decir que Vout va a ser igual a menos VGS por Gm RD. Entonces, si aquí hacemos Vout entre Vin, vean que va a ser menos VGS GMRD entre menos VGS. Que vean que con esto, y bueno, la forma ya analítica de encontrarlo, AV es igual a GMRD. Que vean que esta es la forma que tenemos esto por acá. Que ahora va a ser necesario evaluar las impedancias. Que para eso va a ser útil recordar esta imagen, que es un resumen de las impedancias vistas desde los diferentes componentes. Que es importante que tengan esto en mente justamente para ese tipo de análisis cualitativo.
Entonces, vean que, bueno, para este caso, bueno, pongamos el caso uno, caso 2 y caso 3. Vean que hacia la compuerta, el Rein va a ser igual a infinito debido al óxido de silicio. Que vean que este es un aislante que efectivamente, bueno, impide el paso de la corriente. Técnicamente sí logran pasar algunos electrones por efecto túnel y eso se agrava más conforme la tecnología se va encogiendo. En todo caso, técnicamente la corriente por ahí es cero. Entonces, viendo hacia la compuerta, la resistencia de entrada va a ser infinita. La segunda es que viendo hacia el drenaje, se ve, bueno, Rin va a ser igual a R sub O si el surtidor es tierra AC. Y viendo hacia el surtidor, que es esta que tenemos acá, y vean que aquí, bueno, estamos considerando lambda igual 0, vemos un Rin igual a 1 entre Gm. Viendo hacia el surtidor, Rin es igual a 1 entre Gm si la compuerta es tierra. Es tierra AC y lambda es igual a 0. Que es importante que tomen en cuenta esos tres resultados que nos van a servir mucho, bueno, a la hora del análisis de todas las configuraciones, ¿verdad? Que de esta manera, bueno, esto era un breve resumen de cómo se ve la resistencia de entrada viendo desde todas las terminales. Entonces, de esta manera, bueno, para este caso que estamos viendo, el Rein para esta topología va a ser 1 entre Gm, como habíamos dicho. Y por aquí voy a poner que lambda es igual a 0 para tomar eso en cuenta. Veamos que la impedancia de entrada del núcleo de compuerta común es relativamente bajo, de unos pocos cientos de ohm. Ya habíamos hablado sobre, bueno, cómo era el amplificador ideal, que la impedancia de entrada o resistencia debería ser idealmente alta, pero bueno, nuevamente, esta topología sí tiene una utilidad. Los amplificadores de alta frecuencia están diseñados con una impedancia estándar de entrada de 50 ohms. Me parece que habíamos hablado de esto cuando estábamos viendo, bueno, la tapa de base común, que tiene, bueno, justamente las mismas propiedades. Entonces, bueno, más adelante van a tal vez cuando lleven, bueno, teoría electromagnética 2 o incluso, bueno, comunicaciones eléctricas, van a toparse con estos amplificadores, en donde las líneas de transmisión son estandarizadas a 50 ohms. Entonces vean que los amplificadores justamente tienen que, para acoplar estas impedancias en en la línea de transmisión, tienen que tener o bien es útil que tengan esta impedancia más pequeña. Y de esta manera podemos conectar pues muchas líneas de transmisión en cascada a través de, bueno, estos amplificadores. Que ahora evaluemos la impedancia de salida. Que para la impedancia de salida, veamos este circuito. Nuevamente, vean, analicemos que viendo hacia la terminal del drenaje, que vamos a ver un Rout 1 y un poco más hacia afuera del transistor, teniendo RD conectada, vamos a ver otra Rout. Entonces, bueno, vean que vamos a ver dos impedancias distintas dependiendo de dónde nos ubiquemos. Entonces, bueno, voy a poner aquí, no sé, como un ojo. Aquí estamos viendo por acá. Entonces, bueno, y en esta otra vamos a estar viendo por acá. Entonces, bueno, depende en qué terminal estemos observando. Que de las reglas vistas anteriormente, el Rout 1
va a ser igual a R sub O. Y bueno, esto es para lambda distinto de cero, justamente. Entonces, bueno, veamos que dependiendo de si tenemos RO o no ahí, ROut va a ser igual a RD o bien, podemos expresarlo tal vez de esta manera. Va a ser igual a RD o RD en paralelo con RO. Entonces, para ese caso, lambda es igual a cero y lambda es distinto de cero para este otro caso. Que vean cómo considerar una modulación de largo de canal nos reduce, bueno, esta resistencia de salida. Vean que este paralelo, bueno, poniendo que RO sea menor que RD, nos va a dar un valor menor que RD, ¿verdad? Y podemos también hacer otra acotación. La corriente que provee la señal de entrada es igual a la corriente que pasa por el drenaje, que en este caso, bueno, IS va a ser igual a ID. Con esto, tenemos que la ganancia de corriente va a ser igual a 1 para esta topología. Que ahora vamos a agregar una resistencia en la fuente. Esta se refiere a una resistencia de generador, me parece. Que recuerden que me gustaba hacer una diferenciación entre, bueno, la resistencia de surtidor y la resistencia de fuente, ¿verdad? Solo que a esta pongámosle un Rgen, una resistencia de generador. Vean que esta es la que es asociada a la señal de entrada, ¿verdad? Que aquí vamos a tener también este nodo Vx. Que veamos que este circuito tiene menor ganancia. Debido a que parte de la tensión de entrada queda en la resistencia del generador. Que vean, por eso es importante que las impedancias del generador sean lo más pequeñas posible, ¿verdad? En general, bueno, el caso ideal de una fuente de tensión, su resistencia interna debe ser pequeña, ¿verdad? Entonces, ahora podemos, bueno, analizar acá y sabiendo que la resistencia vista hacia la fuente o bien el surtidor del transistor es 1 entre Gm, podemos hacer aquí, bueno, como justamente como un divisor de tensión. O sea, esto nos va a quedar aquí como un divisor de tensión. Y pongámoslo por acá. Que anotemos aquí la resistencia vista hacia el surtidor es 1 entre Gm. Entonces, bueno, con esto nos queda un divisor de tensión justamente. De la tensión de entrada con la resistencia de generador. Entonces, bueno, aquí cambiémosle esto es Rgen también. Entonces nos va a quedar que Vx va a ser igual a Vin por 1 entre Gm, que es la resistencia vista hacia el surtidor, entre la suma de las resistencias, que en este caso sería 1 entre Gm más Rgen. Que con esto, bueno, esto es nuestro divisor de tensión, ¿verdad? Y bueno, de esta manera podemos manipular esto un poco o bien sacar Gm
a factor común, o bien 1 entre Gm a factor común. Eso nos va a quedar como Vin por 1 más Gm Rs. Bueno, más bien esto va a ser Rgen. Y nos va a quedar 1 por acá. Que bueno, por el momento vean que esa es la tensión que vamos a tener justamente en ese punto, Vx. Ya con eso podemos sacar lo que va a ser la ganancia. Ok, del análisis del núcleo. Del núcleo de compuerta común, sabemos que Vout entre Vx, siendo Vx esa tensión medida justamente en el surtidor, esto es igual a Gm Rd. Entonces, bueno, con esto podemos hacer, bueno, o bien podemos sustituir este Vx. Entonces nos va a quedar Vout entre Vx entre, no, Vin entre 1 más Gm Rs. Esto va a ser igual a Gm Rd. Y con eso nos va a quedar que Vout entre Vin. Vean que podemos pasar a multiplicar. Bueno, como tenemos la división de una división, que este elemento 1 más Gm Rs pasa a multiplicar acá. Y bueno, y pasando a multiplicar acá, podemos hacerlo pasar a dividir por acá. Entonces, de esta manera nos va a quedar que esto va a ser igual a Gm Rd dividido entre 1 más Gm Rs. O más bien Rgen. Tengo que cambiarlo en mis notas. Que nos va a quedar de esa manera. Y vean que aquí podemos sacar el Gm a factor común también, para ya quedar con una expresión de esta manera. Que entonces vean que agregando una resistencia de generador, que es el caso más práctico, vean cómo esa ganancia de tensión disminuye conforme o con respecto al cálculo anterior. Y si esa resistencia es 0, vean que nos queda Rd entre 1 entre Gm, lo que pasa a multiplicar hacia arriba el Gm, y nos queda Rd por Gm, que es la ganancia de tensión justamente cuando no tenemos este valor. Ok, ya tenemos la expresión para la ganancia de tensión, que podemos ver que la resistencia de entrada va a ser igual a esta resistencia de generador más 1 entre Gm. Que estaba meditando sobre este resultado, si no debía ser en paralelo, pero voy a buscarlo, a ver si cometí un error o no. Y Rout en este caso va a ser igual a Rd. Y bueno, aquí tomando en cuenta que lambda es igual a 0. Que veamos que si lambda no es 0 para este caso, que incluso, bueno, la resistencia de entrada es independiente de la de salida, entonces vamos a tener el caso anterior donde la resistencia de salida va a ser RE en paralelo con RO. Entonces, bueno, vean que es importante que vayan logrando entender todas las diferentes posibilidades que podemos tener con estas configuraciones. Es posible encontrar estos mismos resultados mediante el modelo de pequeña señal, pero como les he venido diciendo, es importante ver cómo podemos hacer el análisis del núcleo y extenderlo
a otras configuraciones más complejas haciendo un análisis un poco más cualitativo que cuantitativo. Entonces, bueno, de esto depende un poco el análisis de estas topologías. Tal vez aprender la más básica y a partir de eso decir, ok, esto se parece a este resultado inicial que he obtenido, entonces debe ser así. Que esto es un poco más de maña, si se quiere decir, tal vez. Ahora agreguemos la modulación de largo de canal a la tapa, bueno, y veamos cómo nos va a quedar el análisis. Que para esto es necesario utilizar el modelo de pequeña señal. Y nuevamente, si todo lo demás falla, volver al modelo de pequeña señal siempre va a ser el método seguro. Y nuevamente, tratamos de dejar esto como última opción. O sea, intentar hacer primero un análisis cualitativo y si no se puede, pues recurrimos al análisis de pequeña señal. Que entonces dibujemos aquí el modelo que no tengo un gráfico del libro para este. Que aquí tenemos RO, esto va a ser GM, VGS. Y bueno, y vean que estoy dejando aquí en negro que lo que es el modelo del transistor en sí, y voy a poner en azul la circuitería externa, que para que siempre estén anuentes de qué es el modelo y qué es circuitería externa. Que recuerden que en la compuerta tenemos una tensión fija, pero como estamos haciendo un análisis de pequeña señal, esto se va a convertir en una tierra AC. La compuerta se convierte en una tierra AC. Y para este caso, bueno, agreguemos aquí ahora sí una resistencia RS. Aunque bien, en contexto de esta topología, bueno, donde tenemos justamente, bueno, la señal de entrada en el surtidor, bueno, este RS, la resistencia surtidor en general, bueno, va a ser una mezcla de la resistencia del generador con la resistencia que tengamos acá. Entonces, bueno, pongámosle a esa RS. Y bueno, nuevamente, que veamos que aquí tenemos un nodo, o bien, bueno, incluso todo esto es el mismo nodo. Aquí, bueno, vamos a tirar esta corriente para abajo, esta también, esta también. Que vean que, bueno, ya nos habíamos topado este caso la vez pasada, donde vean que esas dos corrientes son iguales. Bueno, la suma de estas dos corrientes es igual a la que sale de este nodo, ¿verdad? Que incluso es el que veamos que este es el mismo nodo también. Entonces, más bien pongámosla acá. Vean que por acá no pasa corriente, justamente aquí tenemos el óxido, la compuerta, que es un aislante, entonces por ahí no tenemos paso de corriente. Y bueno, lo primero va a ser aquí ley de corrientes de Kirchhoff y lo segundo va a ser ley de voltajes de Kirchhoff. Que vean que ese es el procedimiento que hemos venido utilizando normalmente. Que bueno, en este caso, bueno, voy a comenzar el procedimiento al revés con, bueno, ya lo marqué como un 2, dejémoslo así. Hagamos ley de tensión de Kirchhoff en la malla izquierda. Aunque bueno, creo que el orden no importa, ¿verdad? Que vean que aquí tenemos 0, bueno, comencemos acá en la tierra. Nos vamos a topar a VGS por la terminal positiva
aquí, bueno, podemos ponerle a esto va a ser V, RS, la tensión en la resistencia RS. Y bueno, aquí también vamos a tener positivo, negativo, Vin. Entonces, de esta manera nos queda que 0 es igual a VGS más VRS más Vin. Ahora, ¿cómo va a ser la corriente? ¿Cómo es la corriente que pasa por RS? La corriente que pasa por RS va a ser, vean que va a ser una suma de la corriente que pasa por R0, pongámosle IR0, más GMVGS, que pongámoslo en estos términos. Vean que la corriente que pasa por acá es la suma de estas dos corrientes. Entonces, de esta manera podemos decir que 0 es igual a VGS más VRS va a ser igual a IRS, que en este caso es IRO más GMVGS por RS más Vin. Y aquí nos va a quedar que menos Vin, lo pasamos al otro lado, va a ser igual a, que vean que aquí tenemos VGS por acá y VGS por acá. Entonces podemos sacar a factor común VGS, nos va a quedar 1 más GMRS. Y por ese otro lado nos va a quedar suelto IRO por RS, que nos va a quedar ese término. ¿Qué más podemos hacerle a esto? Que expresemos esta ecuación en esta otra forma. O bien, yo creo que más bien este paso tal vez era innecesario. Nos va a quedar VGS más VGS GMRS más Vout menos Vs entre RO. Sí, aquí más bien estamos poniendo la corriente RO y RO va a ser igual a la diferencia de tensión que va a tener RO. Vean que por este lado positivo vamos a tener Vout, que aquí me faltó poner Vout de este lado. Por el lado positivo vamos a tener Vout y por el lado negativo vamos a tener Vs. Vean que lo que cae de aquí a tierra va a ser Vs, que va a ser la suma de la tensión en RS más la señal de entrada. Entonces, bueno, pongamos más bien esa corriente en esos términos. Okay. Entonces, bueno, con eso el paso anterior era innecesario. Okay. Pongamos esto en estos términos. Y ahora sí podemos hacer bueno, lo que marqué como 1, ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo de salida. Entonces vean que aquí tenemos 3 corrientes que salen. Una es GMVGS, la otra es la corriente de RO, que ya, bueno, ya leímos un valor, y esta otra va a ser Vout entre RD. Entonces podemos decir que 0 es igual a GMVGS más Vout menos Vs entre RO, o sea, va a ser la corriente en RO, más Vout entre RD. Ok, para esto vean que es necesario eliminar Vs. Que en general, cuando estemos haciendo análisis de este tipo, a veces surgen variables intermedias que vamos a necesitar eliminarlas. Pero vean que podemos encontrar una expresión para Vs. Vean que podemos hacer aquí, justamente haciendo la misma ley de tensión de Kirchhoff, VGS más Vs es igual a 0.
vean que VGS más VS es igual a 0. Entonces VS es igual a menos VGS. Si pueden verlo acá. Si yo mido en este punto, vean que estoy midiendo de aquí a tierra, que es menos VGS justamente. Entonces ya tenemos una expresión para VS en términos de una de las variables que sí estamos manipulando. Entonces, bueno, aquí nos queda que VS es igual a menos VGS. Que ya con esto podemos, bueno, expresar esto en esta forma. Tenemos EGM, VGS, más VOUT, menos VS, que es más VGS entre R0, más VOUT entre RD. Que con esto nos queda menos VGS. Que vean que aquí se repite, bueno, este VGS por acá. Nos va a quedar GM más 1 entre RO. Esto va a ser igual a VOUT por 1 entre RO más 1 entre RD. Que vean que nos quedan, bueno, también nos queda por aquí este VOUT entre RO y VOUT entre RD, por ese lado. De esta manera nos queda que VGS va a ser igual a menos VOUT por 1 entre RO más 1 entre RD, fracción GM más 1 entre RO. Que nos queda este análisis intermedio. El análisis de corriente se puede simplificar si se reconoce que reconozcamos que menos IRD es igual a IRS. Y bueno, esto es en la forma en la que lo estamos manejando aquí estas direcciones. Nos queda que menos IRD es igual a IRS. Y de esta manera vamos a tener menos VOUT entre RD va a ser igual a VS menos VIN entre RS. Esto va a ser igual a menos VGS menos VIN entre RS. Y nos queda que menos VOUT entre RD va a ser igual a VOUT por 1 entre R0 más 1 entre RD, fracción RS, GM más 1 entre RO, menos VIN entre RS. Que eso al final nos va a dar una expresión algo compleja, pero igualmente útil. Okay, probando que el análisis de pequeña señal, bueno, siempre va a ser el último recurso y va a ser el más seguro de todos, ¿verdad? Entonces, nos queda que VOUT 1 entre RD más RS abajo por GM más 1 entre RO. Y arriba 1 entre RO más 1 entre RD. Que esto va a ser igual a VIN entre RS. Y ya con esto nos estamos encaminando a encontrar la expresión para la ganancia de tensión. Aquí simplemente tenemos que, bueno,
pasar a dividir el VIN y pasar a dividir esto otro también, que es de esta manera, VOUT entre VIN, nos va a quedar como 1 entre RD más RS abajo por 1 entre, o más bien GM, más 1 entre RO, y fracción, 1 entre RO más 1 entre RD, fracción, y aquí arriba nos queda 1 entre RS. Entonces, bueno, como les dije, esta expresión va a ser un poco compleja. Que de aquí vean que si lambda es igual a 0, 1 entre RO va a tender a 0, justamente, porque RO se hace infinito. Entonces, bueno, vean lo que aparece aquí como 1 entre RO se desaparecería. Entonces, bueno, ¿cómo nos va a quedar esta expresión de ganancia? Esto va a ser igual a 1 entre RD más 1 entre RD entre RSGM, fracción, y arriba nos queda 1 entre RS. Si multiplicamos y dividimos por RD, ¿cómo nos va a quedar esto? Que vean que si multiplicamos RD abajo, este que está acá se nos hace 1 y este que está acá se nos hace 1 también. Entonces abajo nos queda 1 más 1 entre RSGM, fracción, y arriba nos queda también 1. Y si ahora multiplicamos por RS entre RS, nos va a quedar que la ganancia de tensión va a ser igual a RS más 1 entre GM por RD. Creo que más bien aquí, no, este aquí arriba no era, este no se hace 1. Este más bien se hace RD entre RS, ¿verdad? Y al multiplicar por este RS entre RS, ahora sí este RS sí se me va y me queda RD arriba. Que vean que ese es el resultado, bueno, que obtuvimos anteriormente también para lambda igual a 0. Y entonces vean cómo estas ecuaciones deben dar cierta continuidad, que si tenemos modulación de largo de canal o no, algo se cancela o se hace 0 y volvemos a la forma más sencilla, ¿verdad? Entonces nuevamente traten de tener en mente tal vez en el formulario la forma más general y tengan anuentes cuáles son los diferentes casos que se van a manejar. Entonces a partir de ahí pueden llegar ahí mismo a una ecuación más simplificada o bien entender todas las combinaciones. Que nuevamente veamos que aunque esta expresión es compleja o complicada, los parámetros de cualquier circuito pueden ser hallados mediante el análisis de el modelo de pequeña señal. Ese siempre va a ser el punto al que podemos recurrir. Continuemos con la impedancia de salida en este análisis. Y bueno, veamos aquí para la impedancia de salida. Y vean que aquí estamos considerando, bueno, justamente lambda diferente de 0. Entonces vamos a tener esta RO aquí en paralelo con esas terminales del transistor. Que nuevamente veamos aquí un ROUT 1 y un ROUT, dependiendo de dónde nos ubiquemos.
Rout va a ser igual a RD en paralelo con la impedancia que se ve hacia el drenador Rout 1. Pero también veamos que Rout 1 es igual a la resistencia de salida de la tapa de surtidor común con degeneración en fuente. Vean que se parece. Okay. Eso que está acá, que vean que se parece a etapa common source con degeneración en fuente. Entonces, de esta manera, Rout 1 va a ser igual a 1 más GM RS por RO más RS, que ese resultado ya lo habíamos encontrado anteriormente. Y bueno, podemos aproximarlo. Rout va a ser aproximadamente RO por 1 más GM RS. Que bueno, vean que este resultado que está acá, que eso que está acá, vean que va a ser, bueno, en este caso mucho mayor a RS. Que RS me parece que anda por lo general alrededor de 1K, por ahí más o menos. Entonces, bueno, vean que este valor tiene que dar mucho más grande que eso. Que con esto entonces vamos a tener que Rout va a ser igual al paralelo de RD con 1 más GM RS por RO más RS. Y ese es el valor, bueno, el valor exacto. Y esto va a ser aproximado a RD en paralelo con RO por 1 más GM RS. Que nuevamente en estos análisis, bueno, a veces surge un valor exacto, a veces surge un valor aproximado tomando en cuenta ciertos valores que van a ser, bueno, o van a ser valores normales que nos vamos a encontrar en el análisis. Que ahora analicemos esta etapa con polarización. Que vean que ya hicimos un análisis del núcleo de compuerta común y su modelo de pequeña señal. Ahora, bueno, agreguémosle la polarización. Vean que en general el surtidor no puede permanecer en abierto o cortocircuito. Una resistencia, o pongámosle una RS, o una resistencia de surtidor, que bueno, justamente aquí no me gusta en este caso lo que usa el Razavi, que ahora sí pongámosle Rgen, esa es la resistencia de generador, y esta va a ser RS, más bien usemos esa nomenclatura. Entonces, una resistencia de surtidor RS produce un camino para la corriente de polarización, al costo de disminuir la impedancia de entrada. Que vean que no siempre vamos a tener el caso ideal, a veces para ganar por un lado vamos a tener que sacrificar por otro lado. Entonces, veamos que el Rein se va a componer de dos componentes. La primera va a ser 1 entre Gm, que es visto hacia el surtidor. Que ya este resultado lo habíamos visto inicialmente. Y el segundo va a ser RS visto hacia tierra. Entonces, bueno, podemos hacer aquí vean aquí nuevamente, de ese punto hacia tierra vamos a tener RS y de ese punto hacia el surtidor vamos a tener 1 entre Gm.
que de esos dos componentes va a consistir la resistencia de entrada. Entonces, bueno, de esta manera, Rin va a ser igual a Rs en paralelo con 1 entre Gm. Que nuevamente vean que ya estos resultados pues los habíamos analizado al inicio. Aquí simplemente los estamos reciclando en una forma un poco más cualitativa. Ok, decimos, ok, ya pasamos por ahí, ahora esto se parece a esto y el resultado es este. Que vean que Sein, el capacitor de entrada, aísla en corriente directa o DC a la fuente de señal. Y su impedancia, Rgen, o la resistencia de generador. Rs en este caso va a ser necesario para poder tener la polarización. Que veamos que esta reducción en la impedancia que les había mencionado se hace evidente cuando el generador posee una resistencia finita, lo cual es el caso práctico. Entonces, es posible observar un divisor de tensión en la entrada. Que vean que aquí, bueno, justamente en este punto, bueno, podemos decir que tenemos aquí una Rin, o sea, esa Rin va a estar aquí más o menos. Entonces vean que de este lado izquierdo podemos hacer justamente un divisor de tensión. Que vamos a tener que Vx, que esta va a ser la tensión en la entrada del surtidor, va a ser igual a la tensión de entrada, Vin por Rin, entre Rin más Rgen. Que entonces aquí podemos tener Vx entre Vin va a ser igual a, y ahora podemos sustituir esa expresión para Rin, que aquí vamos a tener 1 entre Gm en paralelo con Rs. Arriba y abajo, aquí vamos a tener Rgen. Que aquí, bueno, aquí quiero que me sigan, por favor, o traten de hacer esto conmigo, porque con ese análisis llega un resultado y lo que aparece en el libro es un mínimamente diferente por un factor. Entonces, bueno, ahí, bueno, o el gallo es gallina, o yo me equivoqué o el libro está equivocado. Pero bueno, voy a consultar más adelante, veamos este análisis y bueno, que me ayuden ustedes para ver si el error lo cometí yo. Entonces, bueno, aquí vamos a tener, bueno, el paralelo de 1 entre Gm con Rs. Entonces, bueno, elaboremos un poco esto que está acá, esos paralelos. Que esto va a ser igual a, ¿cómo es el paralelo de 1 entre Gm con Rs? Va a ser la multiplicación de ambos. En este caso va a ser Rs entre Gm o por 1 entre Gm dividido entre la suma de Rs más 1 entre Gm. Que verdad, ese es el paralelo que nos aparece ahí arriba. Y este término vamos a tener que replicarlo acá, ¿verdad? Y a esto le vamos a sumar Rgen. Que ahora vamos a tener que homogenizar esas fracciones. Ok, esto nos va a dar por acá. Entonces, bueno, tenemos Rs más 1 entre Gm, nos va a quedar Gm abajo, y arriba nos va a quedar Rs Gm más 1, ¿verdad?
Si hacemos el inverso, nos queda RS por GM entre GM, que nos queda RS, y 1 entre GM. Entonces, bueno, ajá, por ahí estamos bien. Y aquí nos va a quedar Rgen. Que les pido que vayan conmigo a ver, que para ver quién está mal. Y arriba nos va a quedar... No, aquí me hizo falta algo, ¿verdad? Esto me hace falta por acá, RS entre GM. Me hizo falta este. Y este término podemos copiarlo y ponerlo aquí arriba. Tenemos extremo por extremo y medio por medio, RS por GM, entre GM por RS GM más 1. Vean que este GM se va a cancelar. Que continuemos. Que eso nos va a quedar por acá. Abajo nos va a quedar RS entre RS GM más 1 más Rgen. Fracción. Y arriba nos va a quedar este valor también. Ahora tenemos que homogenizar esto de aquí abajo. Nos va a quedar abajo RSGM más 1. Y aquí nos va a quedar RS. Y por aquí nos va a quedar multiplicando Rgen por este término de aquí abajo. Por RSGM más 1. Entonces podemos ponerlo de una vez. Rgen por RS por GM más Rgen. Y arriba vamos a tener esta misma expresión por acá. Con esto nos va a quedar que veamos que tenemos RSGM más 1 aquí abajo y RSGM más 1 por acá. Es extremo entre extremo, medio entre medio. Esos dos se nos van a cancelar. Y esto nos va a quedar, bueno, RS más Rgen, RSGM más Rgen abajo. Y nos va a quedar arriba RS, ¿verdad? Que esto va a ser igual a RS más, aquí sacamos a factor común Rgen, entonces nos va a quedar RSGM más 1, Rgen, y arriba nos va a quedar RS. Que justamente, bueno, al parecer esto sí tiene sentido, ¿verdad? Bueno, resulta que el libro dice que, y todo esto era Vx entre Vin. Toda esta expresión que hemos venido desarrollando es Vx entre Vin. El libro dice que esto es igual a 1 más Gm Rs por Rgen que vean como que aparece en vez de Rs aparece un 1. Que nuevamente le voy a poner aquí un asterisco. Esto lo voy a verificar con otros profesores para ver si, bueno, si efectivamente puede ser un error del libro o no. Entonces, bueno, esto dejémoslo por acá. Se los voy a confirmar más adelante. Pero bueno, acabamos de hacer el procedimiento y nos da, pues, o sea, nos da este otro que está por acá. Profe, ¿con qué canceló el RS al final, el RS de arriba?
No, porque abajo solo un... es que eso es justamente lo que les estoy diciendo, que yo llegué a este resultado y el libro pone este. A veces el Rasabi no desarrolla tanto algunos resultados. Entonces, bueno, aquí los estamos desarrollando, pero es justamente lo que les digo, que no sé cómo llegaron a este valor, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que quiero corroborar. Y es que, o sea, si se saca RS a factor común, nos va a quedar algo distinto. O sea, sacamos RS y por acá nos va a quedar dividiendo un RS. Entonces no, o sea, como les digo, no veo dónde saca el libro este valor, pero lo voy a corroborar con Alfonso y Juan José, que ellos, bueno, Juan José está dando el curso, Alfonso lo dio anteriormente en Cartago. Voy a corroborar con ellos para ver si efectivamente es un error del libro. Pero bueno, por el momento pongan una marquita ahí que está por verificarse. O sea, pero el análisis que hicimos tiene sentido, ¿verdad? O sea, me fueron siguiendo y llegaron al mismo resultado, ¿verdad? Que bueno, continuando, se sabe que Vout entre Vx es igual a Gm Rd. Entonces, si hacemos Vout entre Vx por Vin entre, no, Vx entre Vin, que estos dos resultados bueno, calculamos. Vout entre Vin, que es igual a la ganancia de tensión, nos va a quedar como 1 más Gm Rs Rgen por Gm Rd. Aunque en realidad este resultado, creo que ese resultado sí tiene, bueno, tiene lógica respecto a lo que hemos venido haciendo anteriormente. Entonces no sé si tal vez en este procedimiento, no sé, hicimos algo, bueno, hice algo yo. No sé, como les digo, voy a verificarlo, pero apeguémonos a esto por el momento, que vean que eso se parece a algo que ya habíamos obtenido anteriormente. Si el regen es cero, entonces AV se va a convertir en, que bueno, vean que justamente se elimina toda esta expresión que está por acá. Lo cual funciona también con esa expresión. Vean que si el regen es cero, esto se nos va a hacer, se nos va a hacer uno incluso, porque se cancela el RS con RS, pero si estuviéramos usando incluso esta misma expresión, llegaríamos al mismo resultado. Habría que ver incluso si tal vez son resultados equivalentes. Por el momento al menos este lado sí nos da bien, ¿verdad? Entonces vean, si la resistencia generador es cero, llegamos a al valor inicial con el que partimos de ganancia de tensión, que ese es el caso del núcleo. Que nuevamente tendría sentido utilizando esta misma expresión también porque RS se cancelaría. Pero lo que quiero ver es qué relación hay entre estas dos expresiones o cómo podemos llegar de esta a esta otra. Pero bueno, dejémoslo por ahí apuntado, me queda pendiente resolverlo. Que bueno, para meditar un poco sobre lo que ya hicimos y bueno, esta misma argumentación la aplicamos para el caso del BJT. Vean que, bueno, existe una contradicción con esta topología
ya que por un lado la baja impedancia del núcleo de compuerta común era una propiedad útil, pero por otro lado, la reducción de la resistencia de entrada debido a la resistencia de surtidor es indeseable porque nos disminuye la ganancia, ¿verdad? En el nodo X, la corriente, bueno, y el nodo X era este que tenemos por acá, bueno, es el nodo del surtidor, básicamente, este que tenemos acá, que lo voy a poner en rojo. En ese nodo X, la corriente de la fuente se separa en dos. Una corriente a tierra a través de la resistencia de surtidor, que es esta que está acá, y la corriente que entra al amplificador a través del surtidor. Podemos ver que esa corriente a través de RS es la que desperdicia la señal de entrada. O sea, la existencia de RS nos hace un camino a tierra por el cual vamos a tener una caída de tensión que nos va a disminuir la cantidad de señal que está entrando al amplificador. Entonces podemos decir que tener esa resistencia RS nos desperdicia señal de entrada. Pero bueno, vimos también que esa resistencia también nos produce algún beneficio. Si se reduce RS y 1 entre Gm es constante, que eso sí lo voy a apuntar, la existencia de RS reduce la cantidad de señal que entra al amplificador. Que si se reduce RS con 1 entre Gm constante, se reduce la corriente que entra al amplificador. Y esto es indeseable. Por el otro lado, si 1 entre Gm decrece con RS constante, y vean que bueno, este Gm va a depender de la polarización, ¿verdad? Aumenta la corriente hacia el amplificador. Que vean que si 1 entre Gm decrece, significa que Gm está aumentando. Y Gm, que es la transconductancia, es el poder que tiene el amplificador de convertir tensión en corriente de salida. Recordemos esa definición de transconductancia. Aumenta la corriente al amplificador, lo cual es bueno. Y bueno, como conclusión, para que RS afecte de manera despreciable a la impedancia, se debe cumplir que RS sea mucho mayor a 1 entre Gm. Que vean que ese es un criterio de diseño, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, vean que con eso podemos también ya ponerle forma a la polarización a esa etapa. Que la forma más sencilla de generar la polarización es mediante el divisor de tensión en la compuerta. Que de esta manera VB, que no estoy seguro de dónde sacan la letra B, va a ser la fuente de alimentación, que en ese caso va a ser VDD, por RG1 más RG2 abajo, y arriba nos va a quedar RG2. Que vean que de esa manera podemos controlar de manera sencilla
a través, bueno, de un potenciómetro. Vean que aquí podemos poner un potenciómetro. No, mentira, es en RG2. Que aquí podemos poner un potenciómetro, con eso variar la tensión VB, justamente. Aunque en general, bueno, todas las polarizaciones que hemos visto funcionan de alguna manera, algunas son un poco mejores que otras o más, ¿cuál puede ser la palabra? No sé, menos estáticas o más, nos da más flexibilidad. Vean que esta es muy flexible porque podemos cambiar ese valor sencillamente.